Amén, mis hermanos. Como decíamos el domingo pasado, entramos a una sección diferente de la carta. Pasamos de ver un poco la experiencia de los tesalonicenses, el ministerio de Pablo, a ver algunas exhortaciones de la vida cristiana en cuanto a la santidad. Y decíamos el domingo pasado que en esta última sección Pablo comienza a hablarnos de asuntos que tienen que ver con los últimos tiempos. Eso en teología se llama escatología, la ciencia que estudia los últimos acontecimientos, los tiempos finales. La vez pasada estuvimos viendo aquellos argumentos que Pablo nos da para consolar a la iglesia y guardar a la iglesia de falsos maestros acerca de la resurrección, el arrebatamiento y la venida del Señor. Hoy vamos a seguir en esa misma línea donde Pablo entra a explicar un poco más cómo va a ser la venida del Señor. Pablo nos dice que hay ciertos acontecimientos que sucederán el día que el Señor vuelva. Primero que dice Pablo es que los muertos en Cristo resucitarán y los que hayamos quedado, o sea que van a haber cristianos que van a quedar hasta la venida del Señor, van a ser arrebatados o transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar para siempre con el Señor. Entonces es muy posible que ante el discurso que viene dando Pablo, la duda de los tesalonicenses sea, bueno Pablo, y entonces, ¿cuándo va a ser esa venida? Si el Señor viene y van a resucitar y seremos transformados, pues queremos saber cuál va a ser el tiempo de esa venida. Entonces ahora Pablo nos va a explicar lo que la Escritura enseña acerca de los tiempos de la venida del Señor. Ya esto que vamos a ver hoy lo mencionábamos la vez pasada, pero hoy vamos a entrar un poco más en detalle. Los hermanos me entenderán que como es una serie expositiva, o sea, nosotros estamos estudiando en la carta, no es una serie temática. Cuando usted va a estudiar una serie temática o dogmática, se estudia todo lo que es en teología los últimos tiempos. O sea, se enseña toda la doctrina, todos los pasajes, todos los eventos. Pero nosotros no estamos haciendo eso, apenas estamos tocando estos temas porque el estudio de la carta nos da. Entonces yo sé que va a haber algunos que van a quedar con algunas dudas. Yo no voy a poder tal vez entrar en muchos detalles porque serían muchas cosas, hermano. Entonces voy a tratar de ir sobre el texto, ir explicando algunas cosas y también ir haciendo alguna referencia. Yo sé que los hermanos que ya llevan años congregándose con nosotros, ya hemos tenido estudios muy claros de estos temas. Aquí, uno de los primeros estudios que hicimos los sábados fue el estudio de las profecías de Daniel. Después los domingos estudiamos Apocalipsis 2 y 3, donde también hablamos bastante de estos temas. Entonces yo sé que los hermanos que llevan tiempo en la comunión ya entienden un poco más esto. De pronto para los hermanos nuevos va a haber algunas dudas. A veces algunas frases que yo digo que no tengo tiempo para explicarlas, pero bueno, confiamos que el Señor nos va a hablar. También todo está grabado en el canal de Tesoros Cristianos, hay libros, hay muchos videos sobre estos temas por si usted tiene alguna duda en relación a las cosas que vamos a mencionar. Igual también puede acercarse a los hermanos para preguntar. Entonces dice ahí el verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Entonces Pablo nos va a hablar de los tiempos y las ocasiones en relación a lo que él viene hablando, que es la venida del Señor, el arrebatamiento y la resurrección. Lo primero que dice Pablo es que acerca de los tiempos y de las ocasiones. Estas dos palabras, tiempos y ocasiones, o como sabemos en el griego, cronos y kairos, son palabras que la Escritura junta para hablar siempre generalmente de los últimos tiempos. Si usted lee Hechos 1, si usted lee algunos pasajes de Daniel, usted se da cuenta que ese lenguaje en plural siempre es un lenguaje para referirse a los acontecimientos que han de suceder en el futuro. Entonces Pablo nos va a decir que acerca de las cosas que van a suceder en el futuro, especialmente aquellas cosas que tienen que ver con el cronos y el kairos de Dios, no es necesario que Él les explique. ¿Cómo así? Bueno, primero la palabra cronos se refiere al tiempo de una manera cronológica, al tiempo de reloj, de calendario, horas, días, meses, años.
Y la palabra kairos tiene que ver con el tiempo, pero más de sazones, de temporadas, de circunstancias. Entonces Pablo nos está diciendo que en relación a los tiempos y las sazones, no hay necesidad de que Él nos escriba. ¿Cuáles serán esos tiempos y esas sazones? Pues Pablo está haciendo una referencia a lo que veníamos hablando, en relación a la venida del Señor, en relación a la manifestación del anticristo, en relación a la gran tribulación, en relación a la abominación desoladora, en relación a las últimas señales, la resurrección, la transformación, todos esos eventos futuros. Pablo entiende que no es sabio, podemos decir, de que Él escriba. Pero ¿en qué sentido no es necesario de que Él escriba? Bueno, esto nos da la idea que Pablo no pretendía dar fechas ni circunstancias exactas en cuanto a esos eventos que habrían de suceder. Pablo no tiene la idea, o Pablo de manera inspirada nos escribe que él no tiene el propósito de darnos detalles de días, de fechas, de años en relación a estos eventos. Pablo no quería poner un día, ni una hora, ni un mes, ni un año para la venida de Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que él no ve o no tiene necesidad de escribir. Y eso es muy curioso, ya comienza a ser muy interesante, porque en nuestros días y en la historia de la iglesia, como lo veíamos, hay muchos escatologistas, profesionales, que pareciera que andan con una calculadora haciendo cuentas de fechas, de días y de años. ¿Sí? Hay muchos que pretenden de alguna manera cazar algunas situaciones para decir es tal año, es tal fecha, es en tal momento. Y Pablo nos va a decir que él no tiene la osadía de poner en cuanto a esos eventos ningún tiempo ni ningún kairos. A veces nosotros respondemos, como dicen en Brasil, de más. Si hay cosas que la Biblia no responde y nosotros las respondemos. Hay fechas que la Biblia no pone y nosotros las ponemos. Hay señales que la Biblia no asocia y nosotros las asociamos. A veces la gente, a veces en un ambiente muy conspiranoico, como el de nuestros días, quiere poner pormenores, muchas veces imaginarios, en cuanto a la venida del Señor. Pero Pablo en su enseñanza es claro y es general. Él nos dice qué cosas van a suceder, en qué orden va a suceder, pero él no se atreve a decirnos fechas, tiempos, ni épocas. Ahí en 1 Corintios 4, yo solo se los voy a mencionar. Pablo dice que él nos dejó ejemplo para que nosotros aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. O sea, la iglesia tiene que pensar y enseñar dentro de los límites de la palabra escrita. Es un atrevimiento, es una osadía. Esto ha caracterizado las sectas como los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día. Poner fechas, poner ocasiones exactas. ¿Sí? Pero Pablo dice que él no se atreve a hablar más de lo que está escrito. Y yo creo que eso a veces es sabio, hermanos. C.S. Lewis dice que ser bíblico es hablar hasta donde la Biblia habla y callar donde la Biblia guarda silencio. Entonces, en relación a la venida del Señor, lo primero que Pablo nos dice es que no debemos tener esa curiosidad que nos lleva fuera de las Escrituras y pretender establecer algo que la Escritura no dice. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la venida del Señor? Pues mire lo que dice ahí en el verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea que para Pablo no es necesario poner una fecha o un tiempo exacto, porque él sabía que los cristianos en Tesalónica conocían perfectamente que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. O sea, Pablo no va a insistir en este asunto
Porque él sabe que la iglesia en Tesalónica ha recibido la enseñanza de que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. Ellos sabían perfectamente. O sea, Pablo entendía que la iglesia en Tesalónica tenía un conocimiento claro acerca de la venida del Señor. Por eso Pablo ve innecesario eso. Ahora, ¿qué es ese conocimiento claro que la iglesia tenía? Pues la iglesia sabía que el Señor iba a venir como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Ya lo estuvimos viendo la vez pasada. Eso significa, miren hermanos, que hoy vamos a entrar más en detalle de cosas que mencionamos la vez pasada. Saber que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche significa saber que no sabemos cuándo vendrá. En pocas palabras, hermano. Mire cómo lo explica Jesús ahí en Mateo 24, verso 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, esa figura o ese ejemplo de que el Señor viene como ladrón en la noche, significa que no sabemos en qué momento Él va a venir. También lo decía el mismo Señor ahí en el verso 36 de Mateo 24. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es tremendo que hay algunos que pretenden saber lo que no saben ni los ángeles. Pretenden anunciar lo que no sabe ni el Hijo. El mismo Dios dice que Él, así mismo como hombre, se niega en su humanidad a saber asuntos que Dios el Padre en su soberana voluntad determinó. Entonces cualquier especulación, mi hermano, en cuanto a datos y fechas es una pérdida de tiempo y además una desobediencia a la enseñanza bíblica. Hay una parábola que el mismo Señor la usa ahí para hablarnos de eso, el verso 43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese, Mateo 24, 43, a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, cuando la Biblia usa la figura del ladrón en la noche, es una figura para mostrarnos que no sabemos el día. Es una figura que nos enseña que el Señor va a venir cuando no lo esperamos. O sea que la venida del Señor en un aspecto va a ser repentina, va a ser rápida y va a ser inesperada. O sea, va a ser algo sorpresivo. William Hendricks decía lo siguiente: cuando un ladrón va a robar una casa, él no le envía una carta diciendo, tengan cuidado que el día de mañana voy a robarlos a tal hora. ¿Cierto que no? Entonces la figura del ladrón en la noche nos da a entender que va a ser secreta. No en el sentido de que no se va a ver, sino en el sentido de que va a ser misteriosa, va a ser inesperada. Va a ser en el momento que el mundo menos lo espera. ¿Sí? Y eso va en contraposición, o uno entiende por qué el Señor no puso una fecha y una hora. Porque si el Señor pusiera una fecha y una hora, la gente esperaría esa fecha y esa hora. Al no poner una fecha, un tiempo exacto, Él quiere generar la expectativa. Él quiere generar que su pueblo siempre esté preparado. Él quiere generar que su pueblo siempre esté ocupado, porque en cualquier momento el Señor vendrá. Póngase a pensar esto: si Pablo hubiera sabido que iban a pasar 20 siglos de historia de la iglesia cristiana, Pablo no hablaría como alguien que estaba esperando al Señor en sus días, ¿cierto? Ni Juan, ni los otros apóstoles. Todos ellos siempre estuvieron con la expectativa de la venida del Señor, porque es parte de la manera como el Señor dejó esta verdad. El Señor no nos dejó un día, una hora clara para que nosotros tengamos siempre esa actitud de estar velando y esperando. Amén. Entonces nosotros sabemos que lo primero que Pablo nos va a hablar de su venida, de la venida de nuestro Señor Jesús, es que no podemos tener ni tiempos ni sazones, porque esa venida va a ser como un ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Yo creo que en un sentido el Señor va a hacer que las cosas sean bien inesperadas, bien.
La gente no va a estar apercibido de que ese va a ser el día. La gente no va a estar, y especialmente como lo vamos a leer, el mundo no va a estar apercibido. Jesús usa otra figura, él dice, va a ser como los días de Noé, que la gente estaba comiendo, bebiéndose, casándose, comprando. Cuando entró Noé al arca y la gente sin darse cuenta, llegó el diluvio. Así va a ser en los días del Hijo del Hombre. La gente va a estar distraída, la gente va a estar desatenta. Ahora, esa distracción, como vamos a verlo ahorita en los pasajes siguientes, es fruto de un estado espiritual. Es fruto de una ceguera, es fruto de un sueño espiritual, es fruto de una embriaguez. Pero la iglesia, aunque no tiene fechas, aunque no tiene horas, la iglesia de por sí va a estar apercibida. No tiene fechas, pero en su actitud de estar velando, orando y esperando ese día, no va a ser sorprendida. Entonces volvamos a Tesalonicenses. Lo primero que Pablo nos dice entonces en cuanto a la venida del Señor es que va a ser una venida inesperada, secreta, no sabemos el día, no la hora. Va a ser como un ladrón en la noche. O sea, va a ser como un ladrón que llega inesperadamente. Ahora Pablo le va a añadir detalles a esa venida. Verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora Pablo se alinea a palabras que dijo Jesús, a palabras que dice Daniel y a palabras que diría posteriormente Juan en Apocalipsis. Nosotros sabemos que el día del Señor va a ser como el día del ladrón en la noche, un día inesperado. Pero sí van a haber un ambiente que va a estar sucediendo antes de su venida. Pablo nos dice aquí que cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir ¿qué? Destrucción repentina. Entonces, antes de la venida del Señor Jesús, como veníamos diciendo la vez pasada, antes de la resurrección de los muertos, antes del arrebatamiento, va a haber un ambiente. Y Pablo apunta a que nosotros debemos discernir estas cosas. Debemos saber que va a haber un tiempo que se va a llamar de paz. Y cuando ese tiempo parezca que realmente trae la paz, inmediatamente comienza a haber una destrucción. Y los hombres no van a escapar de los dolores que van a venir sobre esos días. Hermano, este pasaje nos hace como un clic para abrir varios libros de la Biblia. Ahí podríamos abrir Daniel, ahí podríamos abrir Apocalipsis, porque la Biblia sí señala que aunque no sabemos el día ni la hora, sí sabemos eventos que van a preceder la venida del Señor, como lo vamos a estudiar en 2 de Tesalonicenses. Pablo nos dice que va a haber un tiempo de paz. Cuando uno estudia escatología, mis hermanos, uno sí se da cuenta que la Biblia nos habla de tiempos, de ciertas circunstancias que la Biblia anuncia que son señales que van a suceder. Vamos a estudiar en 2 de Tesalonicenses que el Señor no va a venir, escuche esto, sin que antes se manifieste el hombre de perdición y sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es eso del hombre de perdición y la apostasía? Pues es la manifestación del inicuo, del anticristo. Ahora Apocalipsis nos habla de eso, Daniel nos habla de eso, Jesús nos habla de eso, Pablo nos habla de eso. ¿Cuál será la mención del tiempo de paz? Ahí comenzamos a entrar en asuntos un poco más complejos. Hay algo que se conoce en las escrituras como las 70 semanas de Daniel. Vamos a ir a leer un pasaje ahí en Daniel, porque yo quiero que situemos ese tiempo de paz. La Biblia nos habla cuál va a ser ese tiempo de paz y de seguridad. Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel es un libro que en un sentido nos muestra aspectos proféticos de la historia de la humanidad. Daniel desde el capítulo 2, en el capítulo 5, en el capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, él nos da una serie de visiones que van profundizando la revelación acerca del desarrollo de los tiempos. Daniel tiene una visión en el capítulo 8 que lo deja muy impactado. Y él comienza a orar por la situación de Israel, el cautiverio de Israel, y Dios le da una revelación. En esta revelación en el capítulo 9, Daniel recibe la visión de las 70 semanas.
En esas 70 semanas Dios le describe cómo van a suceder ciertos acontecimientos. La reconstrucción de Jerusalén, el templo, la venida del Mesías, el sacrificio del Mesías y el fin de los tiempos. ¿Sí? Dice ahí Daniel 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, en 70 semanas van a suceder todas estas cosas. Dios va a terminar o va a tratar seriamente y poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad, va a traer justicia perdurable y va a ungir al santo de los santos. Daniel recibe esa visión, pero gracias al Señor, el ángel le ha dicho que Dios no solo le da la visión, sino la explicación de esos eventos. Y dice el verso 25, sabe pues y entiende. Ahora, mis hermanos, esto es importante. La iglesia tiene que entender ciertas cosas. La iglesia tiene que saber ciertas cosas. La iglesia tiene que discernir estas cosas. Jesús en Mateo 24, él dice, el que lee Daniel, que entienda. O sea, hay libros de la Biblia que necesitamos entender, no por curiosidad, sino porque están ligados a eventos cruciales de nuestra fe, como es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ángel le dice a Daniel, sabe pues y entiende. Entonces vamos a tratar de entender para ubicar los tiempos de paz que nos habla Tesalonicense. Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Entonces, de esas 70 semanas que Daniel ve, el ángel le dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe hay 7 y 62 semanas, o sea, 69 semanas. ¿Cuándo fue la orden para salir y restaurar y edificar Jerusalén? Nosotros sabemos por el libro de Esdras y Nehemías cuándo fue esa orden. Esa orden fue más o menos en el año 445 antes de Cristo. En el año 20 de Artajerjes. El libro de Daniel nos da muchos datos. Más adelante Esdras y Nehemías también. Por eso cuando la Biblia a veces pone en el año tal del rey tal, a veces la Biblia tiene un propósito en darnos esos datos. Entonces, estas 62 semanas, que la mayoría de intérpretes entienden que son semanas de años, no de días, van a suceder desde la orden hasta la venida del Mesías príncipe. Primero 7 semanas, que esas 7 semanas de años, por eso generalmente uno hace la multiplicación 7 por 7 de años, nos da 49 años, que fue el tiempo que duró la reconstrucción de Jerusalén y el templo en los días de Esdras y Nehemías. Y de ahí en adelante se cuentan las otras 62 semanas hasta la venida del Mesías príncipe. Sin entrar en detalles, porque nosotros ya lo hicimos acá con los hermanos. Y eso también hay muchos hermanos que lo explican. Usted puede leer Roma en la profecía de Daniel del hermano Gino y él tiene los días, la calculadora y él hace todas esas cifras. Pero lo cierto es que la mayoría de estudiosos entienden que esas 69 semanas que suman un periodo más o menos de 483 años desde la orden al Mesías príncipe se cumplieron. O sea, cuando usted coge la calculadora desde el día que salió la orden y le suman los 483 años hasta la venida del Mesías príncipe, da el año 32. O sea, da el tiempo exacto que Jesús se manifestó a Israel. Posiblemente por eso Jesús dijo a los judíos, llorando por Jerusalén, que ellos no entendieron el día de su visitación.
Ahora, vamos ahí, porque vamos a llegar al tiempo de paz, ¿sí? Y después el tiempo de destrucción repentina. Ahora dice Daniel, y después de las 62 semanas, que son esos 483 años, desde la orden de Artajerjes hasta la venida del Señor, mire lo que decía la profecía: se quitará la vida el Mesías. La profecía era muy clara, ¿no? En ese tiempo se iba a manifestar el Mesías y en ese tiempo se iba a quitar la vida del Mesías. ¿Por qué se iba a quitar la vida del Mesías? Porque si usted recuerda el pasaje anterior, decía que el Señor iba a terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Cómo se llevó a cabo eso? ¿Cómo se expió los pecados? ¿Cómo Dios satisface su ira santa? A través de un Cordero Santo. ¿Quién era ese Cordero Santo? El mismo Mesías que iba a poner su vida para expiar el pecado. ¿Sí? Entonces, en esa semana 69 se cumplió eso. ¿Dónde? En la crucifixión del Señor Jesucristo. Y ahí tenemos 69 semanas, pero entonces falta la última semana de Daniel. Por eso nosotros usamos ese lenguaje, la semana 70 o la última semana en la profecía de Daniel. Y dice ahí, mas no por sí, o sea, no va a ser un suicidio, no va a ser algo que él mismo haga. ¿Sí? Nosotros sabemos que, como leí ayer Alberto en Hechos, fue los judíos y los gentiles que conspiraron y llevaron a Cristo a la cruz. Pero eso era el cumplimiento de una profecía. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Año 70. Roma llega y destruye Jerusalén y el santuario. Y hasta el día de hoy está destruido. La profecía es tremenda, hermanos, porque Daniel llegaría a escribir esto casi 400 años antes de que se cumpliera. Y se cumplió muy exactamente. Por eso es tan impresionante estudiar la palabra, porque ahí vemos que realmente no pudo haber sido traída por la mente del hombre, sino por la mente de Dios. Y dice ahí, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esa inundación o esa guerra en el año 70 duró 3 años. Roma sitió a Jerusalén desde el 67, hermanos. Fue una guerra cruel. Muchos judíos murieron de manera muy, muy cruel. Usted puede leer eso y estudiar eso, por ejemplo, en el libro de Josefo, La guerra de los judíos. Y ahí aparece la última semana de Daniel, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea que después de ese evento, Daniel ve que en la última semana se confirma un pacto. Por eso se llama el pacto de la última semana. ¿Sí? Ahora, dice ahí, y a la mitad de la semana, o sea, esa última semana, si son semanas de año, podríamos decir que en esos últimos 7 años, a la mitad de esos 7 años, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sí? En la mitad de esos 7 años se rompe el pacto. Y se entra al templo. Y ya no se permite hacer sacrificios. Y se hace algo sumamente abominador, que la Biblia llama la abominación desoladora. Entonces Daniel nos da el marco para entender cosas que Jesús va a decir y que Apocalipsis va a decir. Ahora, lo que muchos han entendido, a lo cual yo creo claramente, es que entre las 69 semanas y las 70 semanas, donde va a ocurrir esto, hay un paréntesis. Hay un paréntesis donde el foco de Dios con Israel se quita. Y el foco de Dios con Israel pasa a ser otro foco. Como dijo el mismo Señor Jesús, donde entra el periodo del tiempo de los gentiles. Y ese periodo del tiempo de los gentiles es donde el evangelio comienza a llegar por toda la tierra, la iglesia comienza a crecer, comienza a prosperar, comienza a prosperar, comienza a prosperar.
hasta que al final de los tiempos, cumplido el tiempo de los gentiles, el Señor se vuelve a Israel. Porque hay profecías de eso. Los estudiantes que estamos estudiando Romanos, vamos a ver esta semana las profecías de Dios para Israel en los últimos tiempos. Romanos 11. Y cuando Dios se vuelva a Israel, cuando vuelva a la restauración del templo, van a comenzar a suceder esos eventos finales de la última semana. Porque nosotros ubicamos esos eventos finales en la última semana, porque Apocalipsis los ubica constantemente. 7 años, 3 años y medio, 1200 no sé qué días. Días que tienen referencia a esta última semana. Ahora, en la mitad de esa semana, como decíamos aquí, las cosas van a cambiar. Porque como vamos a ver al comienzo de esa semana, va a haber tiempos de paz, tiempos de seguridad y tiempos de tranquilidad. Este personaje que vamos a estudiar más adelante, que la Biblia nos habla de él, va a traer acuerdos de paz. El anticristo. En esa última semana todo parece ser que se inicia con pactos. Pactos que van a ser quebrados. Entonces vamos a ir a Tesalonicenses. Entonces estamos en la mitad, estamos en la última semana de Daniel. En esa semana antes de que el Mesías príncipe venga, se establezca la justicia y él sea coronado como el ungido de los ungidos. Entonces Daniel nos habla de esa última semana. Apocalipsis, ahorita vamos a entrar en detalles en Apocalipsis. Pero ahí volvemos a lo que Pablo dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, ¿sí? En esa última semana, esos acuerdos de paz, esos acuerdos de ambiente general, donde va a haber tranquilidad. Seguramente vamos a ver todos los gobiernos, entidades internacionales, promoviendo la paz, promoviendo la seguridad, promoviendo un nuevo orden mundial, bajo una cabeza mundial. Todo eso que la Biblia comienza a hablarnos. En algún momento de eso dice ahí que entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces Pablo nos está diciendo, miren hermanos, el Señor, no sabemos el día, va a ser como ladrón en la noche, pero cuando ustedes comiencen a ver paz, seguridad, estas cosas que dice Daniel, entonces ustedes sepan que en algún momento va a comenzar a venir ¿qué? Destrucción repentina. O sea, no sabemos el día y la hora, pero sí vamos a saber qué cosas van a estar aconteciendo antes de la venida del Señor. Ahora, ¿qué es esto de destrucción repentina? Porque parece ser que esa palabra repentina quiere decir en un momento. Y usted se da cuenta que más que un momento habla de un tiempo. Tiempo en el sentido de sazones, de circunstancias. Apocalipsis sí nos va a dar muchos detalles. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos, para que usted vea qué cosas van a suceder antes de la venida del Señor. A mí, más que interesarme que usted sepa ciertas datas o ciertas cosas, es que usted sepa lo que Pablo está diciendo, qué ambiente espiritual, qué cosas van a suceder, qué dice la palabra acerca de esos días, porque eso sí debemos leerlo y entenderlo. Entonces Pablo dice que esos días, después de esa paz, van a venir días de retribución. Dice Apocalipsis, por ejemplo, 14, verso 6. Aquí usted va a ver que Juan se sitúa también en las mismas palabras del Señor Jesús en Mateo 24. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es importante, hermanos. Antes que venga el Señor, su evangelio tiene que ser predicado a toda la tierra. ¿Recuerdan que eso dijo Jesús en Mateo 24? Y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y vendrá el fin. Entonces, ¿quién va a predicar ese evangelio? Dice la palabra que ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y a quién se le dio esa comisión? A la iglesia. No son ángeles, hermano. No son otros seres los que van a predicar el evangelio. Cuando aparecen ángeles ya es raro, ¿cierto? Generalmente es otro evangelio. ¿Por qué voy a decir esto, hermanos? Porque recuerde que ahorita vamos a ver la actitud de la iglesia hacia la venida del Señor. Antes de que venga el Señor, ¿qué debería estar haciendo la iglesia? Predicando el evangelio, que es una de las maneras
más clara de velar y ser sobrios. Yo solo hago el paréntesis por algo que vamos a decir ahora. Pero mire lo que dice: diciendo a gran voz, teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, el día del Señor también va a ser un día ¿de qué? De juicio. Dice, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, otra señal que va a suceder en esos días. Porque nosotros vamos a ver muchas señales de acontecimientos que van a suceder en esos últimos tiempos o en esa última semana de Daniel. Dice ahí, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Quién es esa gran ciudad? Nosotros sabemos por Apocalipsis que esa Babilonia es un misterio. Es una mujer apóstata, es una mujer prostituta, es una mujer que fornica con todos los reyes de la tierra. Y sabemos que la mujer en la Biblia es una figura del pueblo de Dios o de la iglesia. Pero esta iglesia es una iglesia ramera, una iglesia prostituta, una iglesia que toma de un cáliz de oro. Nosotros sabemos claramente que esa iglesia ramera es el catolicismo romano. Una religión falsa, prostituta, llena de ídolos, que ha matado a los cristianos a través de la historia. Nosotros ya lo hemos estudiado, ¿cierto, hermanos? El que conoce la historia del catolicismo romano se va a dar cuenta que es esa gran meretriz de Apocalipsis. Esa religión falsa que fornica con todos los reyes de la tierra, Dios la va a juzgar y va a juzgar el centro de donde surge esta falsa religión. La ciudad. ¿Sí? Nosotros sabemos cuál es la ciudad. Entonces antes de que el Señor venga, se va a estar predicando el evangelio y vamos a ver ese juicio. No solo nosotros, Apocalipsis dice, la gente va a ver y va a llorar. Así como transmitieron cuando cayeron las torres gemelas, que la gente miró y cayó una y después cayó la otra y la gente come. Nosotros vamos a ver cómo la ciudad de la gran ramera va a caer. Son eventos que van a suceder, hermano. Eso hace parte de lo que la Biblia dice ahí en Tesalonicenses, es destrucción repentina. Nosotros vamos a ver esos eventos, porque antes del Señor van a suceder esta y otras cosas. El que lee Apocalipsis se entiende, ¿cierto, hermanos? Los que no han leído Apocalipsis, sí me disculpan, porque hay más de uno. Hay que leer la Biblia, hermanos. Nadie se vuelve loco por leer Apocalipsis. Dice el 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Tiempos de predicación del evangelio, tiempos donde cae Babilonia, tiempos donde el anticristo está sellando con su marca a aquellos que se someten a su imperio. Miren esos tiempos, hermanos, tiempos finales. ¿Sí? Dice ahí, y aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente o en su mano, que dice ahí el 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, destrucción repentina. O sea que tanto Babilonia como todos los hombres que se someten al imperio del anticristo, que se marcan, van a beber la ira de Dios. Pura. Esa ira de Dios es descrita por 7 tazas. Usted lo puede leer en Apocalipsis 16. Y dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. O sea que antes de la venida del Señor nosotros vamos a ver cómo Dios derrama su ira pura sobre los hombres. Primera taza, segunda taza, tercera taza, cuarta taza, quinta taza, sexta taza. Y vamos a ver esa destrucción cómo va a venir sobre los hombres. ¿Por qué va a venir eso sobre los hombres? Bueno, Apocalipsis 16 lo explica. Vamos a leer solo un versículo. Que no tenemos tiempo para leer todo eso de la ira. Pero sí sabemos que la destrucción repentina quiere decir que en un tiempo determinado Dios va a comenzar a juzgar a los hombres antes de su venida. Muy parecido como lo que sucedió en Egipto.
Faraón, deja salir a mi pueblo. No, no lo dejo. Entonces toma. Deja salir a mi pueblo. No quiero. Entonces toma. Hermano, los hombres que no se arrepienten, que no creen en el evangelio, sino por el contrario se rebelan contra Dios, se asocian con el anticristo y adoran los ídolos y los demonios que va a promover el anticristo, van a ser juzgados. Porque además de su rebeldía y de su rechazo al evangelio, y yo le digo a usted que si usted no cree en el evangelio, cuando vengan esos días, la palabra dice que aquellos que no obedecieron el evangelio, se les va a dar un espíritu de error para que crean en el inicuo. ¿O usted cree en Cristo o va a doblegarse ante el anticristo? ¿O usted recibe la verdad o va a recibir la ira de Dios? No hay dos caminos, hermano. Los que rechazan constantemente el evangelio de Cristo, el sello del Espíritu Santo, van a ser sellados, pero por otro. Entonces dice que además de toda su rebelión, dice Apocalipsis 16:6, también la ira va a venir. ¿Por qué? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. O sea, las personas no solo no van a obedecer al evangelio, sino que en aquellos días se va a levantar un odio, una persecución sobre los cristianos, cual nunca la ha habido. Eso es lo que Mateo 24 habla de la gran tribulación. Entonces, como el mundo encabezado por el anticristo va a perseguir la iglesia, va a matar a cristianos, va a decapitar cristianos. Usted lo puede leer en Apocalipsis. No se asuste conmigo, hermano. Yo solo estoy mencionando versículos. Entonces, en medio de todas esas cosas, el Señor dice, bueno, ¿les gusta la sangre? Entonces les vamos a dar a beber sangre. Y comienzan una serie de juicios. Usted puede leer todo Apocalipsis 16, donde la ira de Dios se va derramando por estados, ¿sí? Primera copa, segundo ángel con la segunda copa, y no son copas como las que nosotros vemos, como explicaba el hermano Gino en Apocalipsis, son tazas, jarrones de la ira de Dios, sería mejor la traducción. Entonces, en aquellos tiempos, antes de no sabemos cuándo va a ser, no sabemos, pero sabemos que va a estar sucediendo, ¿sí? Cuando hable en paz va a venir destrucción, o sea, va a venir juicios, ira de Dios sobre este mundo. Dice ahí, volvamos al 11 del Apocalipsis 4, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, esa ira repentina de Dios no va a pasar. Es una ira que se consuma en el sentido que el Señor viene en la séptima trompeta, como lo vimos la vez pasada, pero el juicio de Dios hacia los hombres impíos va a ser por los siglos de los siglos. Y dice ahí, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea que va a ser una ira, va a ser un tormento, va a haber un juicio donde los hombres no van a descansar. Ni de día, ni de noche. Va a ser un tiempo donde Dios va a juzgar al hombre, su estabilidad, su rebelión contra él. Dice ahí el 12, aquí está la paciencia de los santos. O sea, ahí todavía los santos están con paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es la capacidad de soportar en tiempos difíciles. O sea, en medio de todo eso la iglesia está ahí con paciencia. Viendo todo, soportando todo, pasando por esas circunstancias. Viendo cómo viene la persecución, pero además la ira de Dios. Qué tiempos, ¿no, hermanos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice en el 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Mira esas voces que escriben desde el cielo y que hablan desde el cielo. Dice, bienaventurado de aquí en adelante, no de aquí, no antes. ¿Se recuerda ese antes de la vez pasada, hermanos? En medio de que está cayendo Babilonia, en medio de que los juicios de Dios están llegando, la ira de Dios está llegando, la iglesia todavía está. Y el Señor dice, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. O sea que van a ser dichosos aquellos que por la causa del Señor, por los días, mueren. Porque van a ser días terribles, hermano. Días de dolores de partos, días de angustia.
La iglesia va a sufrir una tremenda persecución. Eso lo anuncia claramente Apocalipsis, Jesús. Y en aquellos días, dice Juan, que oyó una voz que decía: dichosos, bienaventurados los que mueren. ¿Por qué? Descansarán de sus trabajos. O sea, van a ser días trabajosos. Cuando usted mira la historia de la iglesia, mis hermanos, siempre que ha habido tiempos de persecución, siempre que ha habido tiempos de guerra, siempre que ha habido crisis, la iglesia ha estado. Y la iglesia ha soportado y ha vencido, pero no han sido días fáciles. Esos días que aproximan la venida del Señor Jesucristo no van a ser días fáciles, van a ser días donde morir va a ser una bienaventuranza. Y también ¿saben por qué morir va a ser una bienaventuranza? Porque los impíos van a querer morir y no van a poder. Van a buscar en la muerte un escape a los juicios que vienen y no lo van a encontrar. Tremendo, ¿no? Descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. Entonces, mis hermanos, la venida del Señor va a ser inesperada, pero antes, cuando llegue el tiempo de paz, en un momento va a comenzar a suceder repentinamente una serie de juicios sobre este mundo. Y ahí es donde nosotros debemos ver, hermanos, de manera muy profética nuestra condición en este mundo. Imagínense que usted viviera en los tiempos de Lot y el Señor le dijera: sal de Sodoma y Gomorra porque voy a destruirla. Entonces Lot dijera: no, si es que yo tengo planes en Sodoma y Gomorra, tengo una empresa, un negocio, mi carro está en Sodoma y Gomorra, mi vida está en Sodoma y Gomorra, mis planes están en Sodoma y Gomorra. Sal de Sodoma y Gomorra. Bueno, hermanos, hay profecías para la Sodoma y la Gomorra mundial. Y nosotros debemos ver que estamos en un mundo sentenciado a la ira de Dios. Que tal vez en los momentos que menos esperamos, las circunstancias comienzan a llevarnos a cosas donde Dios lo que va a derramar es su juicio. Entonces, ¿eso qué hace? Que mi visión del mundo sea diferente, ¿no? No, yo no quiero invertir tanto en este mundo. Yo no quiero perder mi vida en este mundo. Porque el mundo y las naciones trabajan para el fuego de la ira de Dios. Hermanos, nosotros debemos saber que somos peregrinos. Que esta no es nuestra habitación permanente. Que estamos de paso. Y que debemos, como ahora vamos a ver, santificarnos, porque es que estas cosas vienen. Si algo le mostró, yo pienso que la pandemia a nuestra generación es cómo Dios en un momento, cuando la gente menos lo espera, cambia una situación a una crisis mundial. Si algo le enseñó la pandemia al hombre es que no tenemos ni la seguridad, ni la estabilidad, ni podemos controlar las cosas cuando Dios determina cambiar. Si Dios llegara a decir, hermanos, que no va a decir días, porque después, si Dios llegara en algún momento a cambiar las circunstancias, esto se viene tan repentinamente que a muchos los va a sorprender, hermano. Por eso la conspiración, esa imaginaria, hay que tener cuidado, pero también hay que tener cuidado con volvernos personas indiferentes, distraídas y personas que ni entienden una papa de esto. La iglesia tiene que tener discernimiento de los tiempos. La iglesia tiene que tener discernimiento de las profecías que Dios ha dado. Amén. Por eso nos parece tan bueno entrar a estos temas, así sea de manera rápida. Entonces vuelva ahí a 1 Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ese repentino no quiere decir que en un momento, sino repentina en el momento que ellos no esperan. Y esa destrucción, Dios es sabio. Dios no manda las 7 copas inmediatamente. Él va mandando una, a ver si se arrepienten con la primera. Pero el problema es que el hombre se endurece. Entonces manda la segunda. Pero ni aún así. Dice, como los dolores a la mujer encinta. Y mire esta frase, hermanos. Y no escapará. La mujer a veces está esperando ya el día y nada que le vienen los dolores, cuando en un momento
Y en vez de quitársele, le aumentan. Así va a ser el mundo, hermanos. El mundo está tranquilo en su pecado, en su deleite, en sus distracciones. Cuando el mundo comienza y cuando le vienen los dolores, hermanos, ya ahí será inevitable. Porque dice ahí, y no escaparán. Vamos a leer otro pasaje de Apocalipsis 6. Solo para ilustrar y no escaparán. Porque ¿sabes qué es lo tremendo? Que van a tratar de escapar, hermanos. Va a llegar un momento donde entren esos juicios de Dios y los hombres van a intentar escapar. Dice ahí en el Apocalipsis 6:15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermano, y ni las cuevas, ni los montes, ni nada va a librar al hombre de la ira del Cordero. Nadie va a escapar. Ese día los que como Adán se están escondiendo del evangelio, porque hay muchos que como Adán pecan y después de que pecan se esconden. ¿Se acuerdan? No, la gente vive escondiéndose de Dios y vive huyéndole a Dios hasta que venga la destrucción repetida y ninguno va a escapar. Los que se rebelaron, los que blasfemaron, los que persiguieron, los que apostataron, todos en aquel día, cada uno va a beber la ira del Cordero de Dios. Qué contradicción, ¿no? No es la ira del león. Porque ese Cordero fue el mismo que expió el pecado de los hombres. Fue el mismo que fue crucificado por amor a los hombres. Pero aquellos que no quieren beber el evangelio de la gracia y del perdón de Dios, beberán de la ira y del furor del Cordero. Y ni búnkers que haga podrá librarlos de lo que Dios ha determinado para el hombre en aquel día. Entonces nosotros vamos a estar en la expectativa de la venida del Señor y cayó Babilonia. La gente se está marcando, están adorando al anticristo, están persiguiendo a la iglesia, están matando allá. Está sucediendo esto, una plaga, taza de la ira. Y nosotros vamos a estar ahí en la expectativa porque el Señor no ha venido. Y cuando comencemos a ver que cada vez los juicios más severos, más certeros, más apocalípticos, ahí vamos a ver que la venida del Señor está a las puertas. Y vamos a decir como ellos, nosotros vamos a decir, los que andan en luz, hermano, van a decir eso. Vamos a decir, hermanos, oremos porque el día de la ira de Dios está llegando. Cayó Babilonia. Vamos a ver una cantidad de cosas. Vamos a ver, dice, la abominación desoladora. ¿Cómo la vamos a ver? No sé, pero Jesús dijo que cuando veáis. Entró al templo. Se mandó a adorar. Tantas cosas que van a suceder, ¿no, hermanos? Dice ahí, en Apocalipsis 9, yo ahorita lo mencionaba, verso 5. La plaga de aquellos escorpiones que vienen del abismo. Dice, y les fue dado, 9:5, Apocalipsis 9, y les fue dado no que los matasen. O sea, esa ira repentina ni siquiera va a ser muerte inmediata, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Dicen que las peores heridas que puede recibir una persona es la herida de un escorpión, hermano. Es que la más dolorosa de las dolorosas, hermano. Dice que estos seres que vienen a juzgar como una plaga a los hombres, van a herir a los hombres por 5 meses.
Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, porque la muerte a veces parece ser un escape para el dolor, para el sufrimiento. Dice, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Días de ira, días de retribución, días de juicio. Días donde los hombres entrarán en dolores de parto y no escaparán. Ahora miremos la actitud de la iglesia hacia esas cosas. Entonces, miren lo que está diciendo Pablo, hermanos. No necesitan que yo les escriba mucho, ¿no? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando ustedes vean lo que dijo Jesús, lo que dijo Daniel, lo que dice Apocalipsis, entonces ustedes sepan que la venida del Señor está cerca. Ahora Pablo nos va a hablar de la actitud de la iglesia. Y hoy sí me alargué un poquito, hermanos. Me van a tener que disculpar un poquito con el tiempo, pero no quiero cortar el tema. Entonces vamos a leer los versos siguientes, que son como las aplicaciones que Pablo hace de estas verdades. Dice el verso 4. Mas vosotros, o sea, el mundo no va a escapar de la ira repentina de Dios sobre ellos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Hay un contraste que Pablo hace entre la iglesia y el mundo en relación a esos eventos. Primero, lo que veníamos diciendo: nosotros como iglesia somos hijos de luz. Por ende, la iglesia tiene conocimiento para discernir cuándo aquel día se acerca. En contradicción como el mundo, que el mundo está en tinieblas e ignora estos asuntos. El otro contraste que Pablo hace ahí en el verso, del verso 3 al 5, es que la iglesia no va a ser sorprendida por ese día, sino la iglesia tiene la expectativa de ese día. Dice ahí en el 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y lo que vamos a ver ahí, el siguiente contraste, es que el mundo anda en embriaguez, porque anda en la noche, pero la iglesia anda de día y anda en sobriedad. Y lo último, lo que vamos a leer el versículo final 8 y 9, es que para el mundo esos días van a ser de juicios, pero para la iglesia de salvación. Entonces vamos a hacer esto de aplicaciones finales en cuanto a la venida del Señor. Ya sabemos que va a ser como ladrón en la noche. Ya sabemos que va a haber un tiempo de paz, supuesta paz, pero después van a venir destrucción repentina y muchos dolores para el mundo. Entonces Pablo dice ahí: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. O sea, la iglesia no está en oscuridad. Ese es el contraste entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. ¿Qué es oscuridad? En la Biblia, oscuridad, si luz es comunión con Dios, oscuridad es rebelión contra Dios. Si en la Biblia, por ejemplo, el Espíritu Santo, Él nos alumbra, entonces el mundo pues no tiene el Espíritu Santo. El mundo anda en las tinieblas de su carne, en las tinieblas de su mente, en las tinieblas de su pecado. ¿Qué más luz nos alumbra? Pues Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos en estar atentos, la cual alumbra como una antorcha en la oscuridad. O sea que Pablo dice: hermanos, no se pongan a escuchar a aquellos que les ponen horas y días. Pero si ustedes andan a la luz de la comunión de Dios, a la luz de una vida fervorosa en el Espíritu Santo y a la luz de la palabra profética, esos días ¿qué? No los van a sorprender. Entonces, si yo quiero como cristiano, el mandamiento de la palabra para nosotros como cristianos es estar en luz. Estar en comunión con Dios, estar viviendo una vida limpia, santa. Todo eso habla de andar en luz, una vida sin pecado, una vida en integridad, una vida fervorosa, con el aceite lleno en nuestras lámparas, como la figura de las vírgenes, y una vida cristiana con la palabra profética alumbrándonos, nos va a sorprender aquel día. Miren lo tremendo. Pablo no da días ni fechas, pero dice: si usted anda en luz, hermano, usted se va a dar cuenta, usted va a estar apercibido. Y si andamos en luz, en comunión, nosotros con Dios, con Cristo, con su palabra, aquellos días van a ser muy claros para nosotros. Aquellos días vamos a decir: hermanos,
Se vino esto, hermanos. Hermanos, tal vez ya no vamos a poder reunirnos tan libremente, hermanos. Hermanos, ya, tal vez como dice, huyan para los montes, hermanos. Se nos vino, sucedió, pasó esto, hermanos. Van a ser días muy claros. No va a ser ese de pronto. Va a ser claro para la iglesia que está en luz. Y esto es importante, ¿no, hermanos? Pablo le dice a los tesalonicenses, hermanos, si ustedes andan en luz, ustedes se van a dar cuenta claramente que va a suceder. ¿Y por qué? Dice ahí en el 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, no andamos en oscuridad, o no deberíamos andar en oscuridad. No deberíamos andar en pecado, en la noche, en tinieblas, sino deberíamos andar en luz. Y si estamos en luz, el que anda en luz no solo está viviendo una vida agradable a Dios, sino el que anda en luz, Dios le muestra, Dios le revela, Dios le da claridad de las cosas, Dios le enseña, ¿sí? La iglesia, mis hermanos, la iglesia debe vigilar, discernir y aún ser luz en medio de esos días de tanta tiniebla. Nosotros podemos asegurar por este versículo, hermanos, que la venida del Señor Jesucristo no va a tomar desprevenidos a los hijos de luz. Ellos, sin embargo, aunque no saben el día ni la hora, son como vírgenes con lámparas encendidas esperando la llegada del novio. Los hijos de luz aman la venida del Señor Jesús, esperan la venida del Señor Jesús, oran por la venida del Señor Jesús, trabajan para que cuando el Señor venga los halle haciendo lo que Él les ha encomendado. Entonces mire la aplicación que hace Pablo, hermanos. Preocupémonos por andar de luz, preocupémonos por estar despiertos, preocupémonos por andar de día. En contraposición con lo que Pablo muestra que sucede en el mundo, dice ahí en el 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué es esa figura de dormir? Mira al de al lado que está durmiendo y se va a dar cuenta. Que es una persona que está dormida. Una persona que está dormida es una persona que tiene sus sentidos en un estado donde ellos no perciben las cosas. No oyen, no ven. No es ese dormir natural de morir, no es ese dormir metafórico, sino ese dormir en un sentido espiritual, moral. La gente del mundo no se da cuenta, está durmiendo en el sentido que no se da cuenta de lo que está pasando. O sea, a veces a alguien que está durmiendo, usted le pasa por el lado, usted hace esto, y la persona como está durmiendo no sabe ni qué pasó. Espiritualmente el mundo va a ser comparado así en los últimos tiempos. El mundo van a suceder estas cosas y no van a saber ni siquiera por qué sucedió. El mundo se le va a advertir como los días de Noé, viene un diluvio, y ni escucharon, ni vieron. Se van a ser sorprendidos cuando llegue el momento. Entonces nosotros no debemos estar en ese estado espiritual de adormecimiento. Nosotros no debemos estar en un estado espiritual, hermanos, de relajamiento. De estar tan descuidados que es que estamos descansando. Ya eso nos muestra una actitud diferente que debe tener la iglesia en esos días. La iglesia debe estar despierta. La iglesia debe estar alerta. La iglesia debe estar atenta. Y no digamos esos días, a toda hora, hermanos. Nosotros no podemos dejarnos llevar por el sueño de esta vida. Dejarnos llevar por el afán de esta vida, porque eso nos duerme espiritualmente. Dejarnos llevar por el pecado que nos asedia, porque eso nos trae sueño espiritual. ¿Cómo está el hermano? No, adormecido en sus pecados, adormecido en los afanes, adormecido en los negocios de esta vida, adormecido, ocupado en muchas otras cosas, pero nada que ver con aquellas cosas en las que él debe estar atento espiritualmente. Hermano, no duerma. No duerma. Estamos hablando de manera espiritual, de manera moral. O sea, no podemos relajarnos. Si la venida del Señor se aproxima, con más razón debemos estar atentos. Si el ladrón viene en la noche, con más razón debemos estar atentos que no nos coja en una situación donde estamos desprevenidos. En una situación donde estamos tal vez en pecado, en vergüenza.
en desánimo, en desobediencia. La venida del Señor debe organizar nuestras vidas, santificar nuestro camino, poner al servicio los dones y las cosas que el Señor nos dio. El mundo sí puede dormir porque su estado espiritual es ese. Pero la iglesia necesita despertar de nuestro sueño. La iglesia necesita orar, predicar el evangelio, servir, santificarse, amar. Porque el Señor viene. Y que no nos halle durmiendo. Bienaventurado aquel que cuando su Señor venga lo haya haciendo lo que Él le ha mandado. ¿Qué le ha mandado el Señor a usted? Bueno, hay muchos mandamientos. Que cuando Él venga lo haya haciendo eso, hermano. No lo haya distraído. No lo haya dormido. Que no le pase como Pedro. Pedro, le dijo el Señor, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Pedro se quedó dormido. Hermanos, tal vez el Señor se demore 30 años, 40 años, 50 años, 100 años, 2 años, 10 años. Pero que no nos halle dormidos, hermano. Que no nos halle dormidos, dice Pablo. No durmamos. Es que los demás están así, pero es que los demás están muertos. Los demás no tienen luz, no tienen vida, no tienen la palabra. Pues es normal que la persona del mundo esté dormida, ¿cierto? Pero usted no puede compararse con los demás, ni puede perderse como los demás, ni puede ser desobediente y necio como los demás. No durmamos, mis hermanos, como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. William Henry dice, velemos. Significa ser vigilante. Significa vivir una vida santificada, consciente y a la expectativa de la venida del Señor y de su juicio. Significa un estado espiritual que es precavido y alerta. El cristiano siempre tiene que estar alerta. Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi caminar? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi situación delante tuyo? ¿Cómo están las minas que me diste? ¿Los talentos que me diste? ¿Estoy poniendo al servicio de eso? ¿Estoy amando? ¿Estoy edificando? ¿Me estoy ayudando a mis hermanos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Usted vigila? ¿Usted se examina? ¿Usted considera su situación espiritual? ¿Usted considera su situación donde el Señor viniera? Vigile, no duerma. ¿Sí? Dice, velemos, hermano, velemos. Velemos la idea de que aunque sea tarde, no podemos dormir, sino que estamos esperando porque el Señor puede llegar en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia. De pronto llegue bien tarde. Pero debemos estar haciendo ¿qué? Velando. Hermanos, para mí esto es muy interesante porque si usted se da cuenta, la profecía y la escatología no es solo para decir, wow, no, es para despertarnos. ¿A usted qué le sirve saber que el Señor viene? ¿De que va a suceder esto y esto si su vida no cambia? Usted sabe eso para juicio. Porque ay de aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a ella. ¿Recibirá, qué dice la palabra? Muchos azotes. Porque sabía, porque él entendía y no se preparó. ¿Usted está preparando para la venida del Señor? ¿Usted está preparando para aquel día? Usted está con la expectativa de cada día estar velando, siendo sobrio, guardando su vida, su alma, porque usted sabe que en algún momento usted se va a encontrar con el Señor. Eso es velar en la Biblia. Y ese velar nos lleva a santificarnos, a purificar nuestro corazón, a ser fieles en las cosas que el Señor nos ha dado, ¿no? Velemos y seamos sobrios. Esa palabra sobrio es un contraste a lo que dice el verso 7. Dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. O sea, el mundo no solo duerme en la noche. ¿Qué más hace también en las noches? Se embriaga, se emborracha. ¿Sí? Pero eso habla más de un estado físico, habla de una realidad espiritual. ¿Qué pasa con un borracho? Un borracho pierde sus sentidos.
Un borracho no es coherente, un borracho no es sobrio, un borracho usted lo tumba, lo roban. Un borracho comienza a hablar cosas que no debería hablar, un borracho es insensato, es torpe. ¿Cierto? Eso hace la embriaguez en el hombre. No solo naturalmente, espiritualmente nuestra generación va a ser así. Va a ser una generación que no entiende, que no es coherente. Va a ser una generación embriagada. ¿Embriagada en qué? En sus placeres, en sus pecados, en su rebelión contra Dios, en su dureza. El mundo va a andar como un borracho, hermano. También usted le golpea, el borracho ni se da cuenta quién le pegó. ¿Sí? Y el mundo va a vivir una serie de situaciones que ni siquiera se va a dar por enterado qué está pasando. La vez pasada vi una imagen de un borracho que tiene un accidente, no se da cuenta, él se para del carro, sale del carro así, no se da cuenta, mató a la esposa, mató a la familia, y una destrucción total, y él está... Porque una persona ebria pierde sus sentidos, pierde su cordura, pierde la razón. Así va a ser el mundo, hermanos. El mundo va rumbo a la destrucción, rumbo a la muerte, rumbo al juicio, y en su ebriedad no se va a dar cuenta que llegó el día del Cordero de Dios. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros no podemos estar ebrios. Nosotros necesitamos estar sobrios. ¿Quién es una persona sobria? Una persona que tiene control de sí mismo. Una persona que se gobierna, que percibe las cosas, que es coherente, que es razonable. Pero no esa coherencia natural. Coherente en el sentido de que sabe que el Señor viene. Coherente que sabe que debe predicar el evangelio. Coherente que sabe que el Señor va a pedirle cuenta por lo que le ha dado. Coherente que sabe que el Señor viene a dar a cada uno según lo que ha hecho. Entonces esa coherencia nos hace estar despiertos en oración, velando, santificando, congregándonos y buscando hacer aquellas cosas que son la voluntad de Dios. ¿Usted está siendo sobrio, hermano? ¿O está borracho? El borracho está... ¿Dónde está, hermano? No sabe dónde está. ¿Quién no sabe quién es él? El borracho está borracho. Nosotros no podemos estar borrachos, hermanos. ¿Dónde estamos? En tal tiempo. ¿Qué viene? Viene esto. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer esto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Por esto y esto, porque Dios nos dijo que es esto. Debemos estar como soldados, sobrios, pendientes y vigilantes de la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Dice ahí el 8. Dice, pero vosotros o nosotros, que somos del día, seamos sobrios, hermano, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La iglesia tiene que ser como un soldado, hermanos, en esos últimos días. Hay un comentario que me pareció muy interesante. Yo creo que tal vez es una de las cosas que más estoy en contra de una escatología. Yo personalmente, hermanos, estoy en contra de una escatología escapista. La iglesia, como decía alguien, mire lo que decía un hermano que me parece muy acertado. La iglesia debe aguardar y esperar la venida del Señor con un valor militante. Debemos aguardar la venida del Señor no siendo espectadores pasivos, sino como soldados militantes. Muchas personas adoptan una posición escapista con relación a la venida del Señor. Cazan profecías y señales y al mismo tiempo quieren esconderse de los desafíos que vienen sobre el mundo y sobre la iglesia. Entienden la profecía, pero abortan la misión. Qué frase, hermanos. El Señor viene, no, huyamos. El Señor viene, no, escondámonos. No, el Señor viene. Hermanos, la iglesia tiene que ser como un soldado valiente, a la expectativa del Señor y haciendo lo que el Señor nos ha encomendado. Para eso necesitamos dos cosas: un escudo y un yelmo. ¿Ustedes saben para qué es el escudo? No, una coraza más que todo. La coraza es para proteger acá el corazón. El yelmo para proteger la cabeza. En días difíciles, días finales, la iglesia tiene que estar guardando su corazón y guardando su mente. ¿Por qué su corazón y su mente? Generalmente son nuestros pensamientos, nuestras emociones, las que pueden dañar nuestra vida espiritual. Usted mira que la armadura de un soldado, primero que todo, protegía esta parte, porque aquí están todos los órganos vitales y la cabeza. A un soldado, si le pegan un flechazo en aquellos días en un brazo
o con una espada le pegan en un pie, él no iba a morir. Si le pegaban en la cabeza o si lo herían acá en el centro, iba a morir. Hermanos, necesitamos cuidar nuestra mente en Cristo y nuestro corazón. ¿De qué? De muchas flechas que van a llegar en tiempos así. El desánimo, la persecución, la tribulación. La iglesia necesita fortalecerse en el amor y la fe, y dice ahí, y la esperanza. Lo único que va a proteger nuestro órgano central, el corazón, de las circunstancias, de las dificultades, va a ser el amor verdadero a Dios, el amor verdadero a los hombres y una fe genuina. Y también lo único que va a guardar nuestra mente en tiempos difíciles va a ser la esperanza. Entonces la iglesia tiene que estar preparada con estas armas. Y dice ahí el verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. El último contraste que Pablo hace es: la iglesia debe saber que fue puesta en Cristo Jesús para salvación, hermanos, para estar con Él. Esa ira que mencionábamos, como dice aquí Pablo, no es para la iglesia, es para el mundo, para darle retribución a los que se han rebelado contra Dios. Dice: por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. O sea, Pablo termina alentando a la iglesia y animándola, ¿qué, hermanos? Mientras esas cosas suceden, ¿qué debemos hacer? Animarnos. Hermano, eso lo necesitamos constantemente, ¿no? Usted necesita decirle a ese hermano que está tal vez sobrio, ebrio o durmiendo: hermano, despierte, sea sobrio, el Señor viene. Sea sobrio, hermano, no siga viviendo de la manera que está viviendo. Estamos diciendo: hermano, ¿por qué no se está reuniendo? Anímese, venga, ore, lea la palabra. Hermano, anímese, porque usted no puede dejar que ese pecado o ese problema con los hermanos o esa situación lo aleje el Señor. Despierte, no se duerma. Dice ahí: y edificados unos a otros. Otra manera de esperar la venida del Señor, sabiamente, ¿saben qué, hermanos? Cumpliendo nuestro servicio cristiano. Edifiquémonos. ¿Y cómo nos vamos a edificar? Con los dones, con los talentos, con los ministerios que el Señor nos ha dado. Esos son para qué, no uso personal, sino para edificarnos mutuamente. Alguien decía que cuando la iglesia entiende que la edificación es de todos, la iglesia va a crecer. La iglesia depende del trabajo de cada uno de nosotros, hermano. Entonces, entre más se acerca la venida del Señor, más fieles deberíamos hacer nuestro trabajo, más diligentemente, con más valor y con más amor. Así como lo hacían los tesalonicenses, dice: así como lo hacéis. Entonces, si nosotros no estamos haciendo como los tesalonicenses, el entendimiento de la venida del Señor nos debe de llevar a despertarnos, hermano, a servirnos los unos a los otros, a edificarnos y a estar vigilantes, porque aquel día se acerca. Entonces, mis hermanos, me disculpan un poco la hora, pero quería tener el pasaje completo. Generalmente no acostumbramos a pasarnos, pero a veces es importante por causa de él.